Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que ha estado en boca de todos, un acontecimiento que ha paralizado las redes sociales y ha dejado a muchos fans con la boca abierta. Vamos a sumergirnos en las declaraciones impactantes de Kerem revela todo sobre Ande en vivo, ***. Si han oído bien, Kerem, en una aparición pública y muy comentada, ha decidido abrir la caja de Pandora y compartir detalles muy personales y francamente sorprendentes sobre su relación con Ande. Prepárense porque esto va a ser intenso, revelador y sin duda, dará mucho de qué hablar. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles las noticias y análisis más jugosos del mundo del espectáculo. Ahora, centrémonos en lo que nos trae aquí. Las palabras de Kerem en esa entrevista en vivo han resonado con una fuerza inusitada. Durante años hemos seguido de cerca la montaña rusa emocional que ha sido la relación entre Kerem y Ande. Hemos visto momentos de complicidad, de pasión, pero también de distanciamiento y especulaciones constantes. Y ahora parece que uno de los protagonistas ha decidido poner fin a tanto misterio, a tantas conjeturas. Kerem, con una franqueza que ha dejado atónitos a muchos, ha decidido hablar. Y no solo hablar, sino revelar. Su aparición en este evento, rodeado de cámaras y expectación, se convirtió en el escenario perfecto para una confesión que muchos esperábamos, pero que quizás no imaginábamos tan detallada y sincera. Lo primero que salió a la luz, y que sin duda causó un revuelo inmediato, fue la explicación de Kerem sobre la naturaleza de su relación con Ande en un momento específico que él describió como particularmente difícil. No se trata de un simple «estamos bien» o «hay problemas», sino de detalles muy concretos sobre las diferencias que surgieron y cómo las manejaron. Él habló de malentendidos, de expectativas no cumplidas y, lo más importante, de cómo la presión mediática y las constantes opiniones externas jugaron un papel crucial en la evolución de su vínculo. Kerem no se limitó a dar pinceladas, sino que con una calma que contrastaba con la intensidad de sus palabras, fue desgranando los matices de una relación que, como tantas otras, se vio sometida a un escrutinio público implacable. Kerem fue muy específico al mencionar que hubo un momento en particular en el que sintió que la comunicación se había roto casi por completo. Describió cómo, a pesar del amor que sentía, las pequeñas grietas se fueron haciendo cada vez más grandes, hasta el punto de que ambos empezaron a caminar por senderos diferentes, aunque siguieran teniendo un punto de conexión. Hizo hincapié en que no fue una decisión precipitada, sino el resultado de un proceso largo y doloroso en el que intentaron, en repetidas ocasiones, encontrar un punto de encuentro. Esta confesión revela una faceta de su relación que los medios, a menudo, solo intuían a través de fotografías distantes o ausencias en eventos. Kerem nos ha dado la oportunidad de asomarnos a la intimidad de esas dificultades, mostrándonos que incluso las parejas aparentemente perfectas atraviesan por momentos de profunda introspección y lucha. Una de las declaraciones más impactantes fue cuando Kerem admitió que en ocasiones, sintió que la imagen pública que se proyectaba de ellos como pareja feliz y perfecta no se correspondía del todo con la realidad privada. Confesó que las presiones de mantener esa fachada les pasaron factura, creando una tensión silenciosa pero constante. Él mencionó explícitamente que sentía que la gente esperaba de ellos una perfección inalcanzable, y que eso, paradójicamente, les hacía sentir más solos en sus dificultades. Esta admisión es particularmente reveladora en un mundo donde las redes sociales fomentan la exhibición de vidas idealizadas. Kerem nos recuerda la fragilidad de esa imagen y el peso que puede suponer para una relación. La necesidad de mantener una narrativa de felicidad constante puede ser, de hecho, un obstáculo para abordar los problemas reales. También abordó las especulaciones sobre terceras personas, algo que, según él, siempre ha sido una fuente de estrés innecesario. Kerem desmintió categóricamente cualquier tipo de infidelidad o involucramiento externo en los momentos de crisis. Fue muy claro al decir que las dificultades surgieron desde dentro de la relación misma, de sus propias dinámicas y de cómo ellos, como individuos y como pareja, lidiaban con los desafíos. Esta aclaración es crucial, ya que las redes sociales a menudo se llenan de rumores infundados que pueden causar un daño considerable a las personas involucradas. La valentía de Kerem al enfrentar directamente estos rumores, y al hacerlo con tanta contundencia, es digna de elogio. Ha puesto un punto final a una de las líneas de especulación más persistentes y dañinas.
Otra parte fundamental de sus declaraciones tuvo que ver con el momento actual de su relación. Kerem fue muy cauto, pero dejó entrever que la situación es compleja y que, si bien el amor podría seguir presente en algún nivel, la dinámica ha cambiado de forma irreversible. No dio un sí rotundo a una reconciliación inminente, pero tampoco cerró las puertas de forma definitiva. Habló de la importancia del respeto mutuo y de la necesidad de sanar por separado antes de poder siquiera considerar un futuro juntos. Esta declaración es la que quizás más expectación ha generado. La ambigüedad calculada de Kerem sugiere que el futuro es incierto, pero que el proceso de curación y autoconocimiento es una etapa vital en este momento. La posibilidad de un futuro, aunque no garantizado, se presenta como una luz al final del túnel, siempre y cuando se aborden las heridas pasadas con seriedad y madurez. Lo más conmovedor fue la forma en que Kerem habló de Hande. A pesar de las dificultades, expresó un profundo respeto por ella como persona y como profesional. Reconoció sus cualidades, sus fortalezas y el impacto positivo que ha tenido en su vida. Fue un discurso cargado de emoción, en el que se notaba que, a pesar de todo, hay un cariño y un afecto genuino que trascienden los problemas. No hubo recriminaciones ni culpas directas, sino una visión más madura y reflexiva sobre lo que significó su relación y las lecciones aprendidas. Esta admiración mutua, incluso en medio de la adversidad, es un testimonio de la profundidad de su conexión y de la clase de personas que son. Demuestra que más allá de los titulares y los escándalos, existe una relación humana compleja y llena de matices. Kerem también se refirió a cómo la fama y el éxito han afectado su vida personal. Mencionó que a veces es difícil separar la vida pública de la privada, y que las decisiones que toman en el ámbito personal a menudo son analizadas y juzgadas por miles, si no millones, de personas. Él expresó su deseo de tener más privacidad en ciertos aspectos de su vida, y cómo las constantes exposiciones mediáticas les han hecho más vulnerables. Esta es una realidad palpable para cualquier figura pública, y Kerem la ha puesto de manifiesto con una claridad impactante. Nos hace reflexionar sobre el precio de la fama y la carga emocional que supone para las relaciones personales. La constante mirada ajena puede ser asfixiante, y es comprensible que anhelen un espacio de intimidad donde poder ser ellos mismos sin presiones externas. Fue interesante también escuchar a Kerem hablar sobre el futuro, no solo de su relación con Hande, sino también de su propia carrera y de cómo planea seguir adelante. Mencionó que está enfocado en nuevos proyectos y en su crecimiento personal. Esta perspectiva optimista, a pesar de las circunstancias, fue un punto de luz en sus declaraciones. Demuestra una madurez y una determinación para seguir adelante sin importar los obstáculos. Su enfoque en su desarrollo profesional y personal es un mensaje poderoso de resiliencia y de la importancia de la fortaleza individual, incluso cuando las relaciones personales atraviesan por momentos difíciles. Nos anima a ver más allá de la esfera sentimental y a reconocer la trayectoria individual de cada uno. Sus palabras han abierto un debate importante sobre las relaciones en el mundo del entretenimiento y sobre la presión a la que están sometidas las parejas de figuras públicas. Nos recuerdan que detrás de las cámaras, detrás de las redes sociales, hay personas con sentimientos, con miedos y con sus propias luchas. Las revelaciones de Kerem nos invitan a ser más empáticos, a reflexionar antes de juzgar y a entender que la vida real rara vez es tan simple como parece en la pantalla. La facilidad con la que se emiten juicios en el universo digital, basándonos en información parcial o sesgada, es algo que Kerem, con su testimonio, nos insta a cuestionar. Es un llamado a la compasión y a la comprensión de la complejidad humana. Para resumir, Kerem ha sido increíblemente transparente en su reciente aparición en vivo. Ha revelado que su relación con Hande atravesó momentos de gran dificultad debido a malentendidos y expectativas no cumplidas, exacerbadas por la presión mediática. Desmintió rumores de infidelidad y enfatizó que las luchas fueron internas. Aunque no ha cerrado las puertas a un futuro, ha dejado claro que la dinámica ha cambiado y que la sanación individual es prioritaria. Ha expresado un profundo respeto por Hande a pesar de las adversidades, y ha compartido su deseo de mayor privacidad en su vida personal. En definitiva, ha ofrecido una visión más humana y compleja de su relación, invitándonos a la reflexión y a la empatía. Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este análisis detallado de las declaraciones de Kerem. Ha sido un tema candente y creo que hemos logrado esgranar los puntos más importantes de sus revelaciones. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parecieron las palabras de Kerem? ¿Creen que Hande responderá?
¿Han vivido alguna situación similar en sus propias vidas donde la presión externa haya afectado su relación? Por favor, déjenme sus opiniones, sus reflexiones y sus preguntas en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y me gusta mucho interactuar con todos ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante e informativo, por favor, no olviden darle un gran *me gusta *. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también siguen de cerca la vida de Kerem y Hande. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Unirse a nuestra comunidad les garantiza que no se perderán ningún vídeo nuevo. Les aseguro que seguiremos trayéndoles las noticias más relevantes y los análisis más profundos del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.